Hola alumnos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, seguimos con fisiología renal, la cuarta y última clase. Vamos a ver el manejo ácido-base, es decir, la homeostasis ácido-base. Ya vimos una parte cuando vimos pulmón, también cuando vimos algo de fisiología sanguínea, y vamos a terminar de ver cómo el riñón maneja los ácidos y las bases que se forman. De hecho, los riñones, me equivoqué, perdón, los riñones desempeñan un papel crucial para eliminar el exceso de ácido que ocurre tras la ingesta de alimentos o que se forma en determinadas reacciones metabólicas. La producción de dióxido de carbono es la fuente más importante de producción de ácido. A través de la oxidación de hidratos de carbono, de lípidos y de la mayoría de los aminoácidos se genera mucho dióxido de carbono. Por ejemplo, un adulto que ingiera una dieta occidental típica producirá 15.000 milimoles por día de dióxido de carbono. Y ustedes ya saben que este dióxido de carbono puede generar ácido si forma ácido carbónico y luego el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protón. Por suerte, los pulmones excretan esta gran cantidad de dióxido de carbono gracias a la difusión a través de la barrera alveolo capilar, impidiendo que se formen protones. Sin embargo, el metabolismo genera también ácidos no volátiles como ácido sulfúrico, ácido fosfórico y diferentes ácidos orgánicos que los pulmones no pueden manejar, de tal manera que deben ser excretados o recuperados a través de la función renal. Bueno, la concentración de iones hidrógeno en la sangre, saben ustedes que se mantiene entre 7,35, 7,38 y 7,42, 7,45. Son límites muy estrechos. Los pulmones, a través de la respiración y los riñones, son los principales responsables de la regulación del balance ácido-base de la sangre y otros líquidos. Así, ustedes ya saben que tenemos buffer en plasma, que es el bicarbonato, en plasma y en el líquido extracelular. Tenemos proteínas, hemoglobina y fosfatos en las células que pueden actuar como buffer. Y tenemos fosfatos y amoníaco en la orina que también pueden actuar como buffer. La carga ácida puede provenir, como les dije en la diapositiva anterior, de alimentos o del metabolismo de ciertos compuestos. Y se genera dióxido de carbono y carga ácida en forma de protones que se tienen que eliminar. Entonces, principalmente el pH se regula en principio con los buffers que existen en el lugar donde se está generando esa carga ácida. Eventualmente se eliminan por la respiración aquellos ácidos que sean volátiles y aquellos ácidos que no son volátiles se terminan eliminando por el riñón. Entonces, así podríamos definir tres líneas de defensa ante cambios en el pH. La primera es amortiguación de los iones hidrógeno, es la más rápida de todas, a través del sistema ácido carbónico bicarbonato. Eso en el líquido extracelular, como les decía recién. Y dentro del líquido intracelular tenemos proteínas, proteinatos, fosfatos. Después sigue la compensación respiratoria, que actúa en pocos minutos tratando de eliminar aquellos ácidos que son volátiles. Y finalmente, y más tardía, viene la compensación renal, regulando la excreción de iones hidrógeno y bicarbonato y también produciendo bicarbonato nuevo. Bueno, como decíamos, la primera línea de defensa es el sistema amortiguador del bicarbonato. Fíjense la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ustedes la deben haber visto en química biológica, permite calcular el pH de una solución si se conocen la concentración molar del ácido, que en este caso sería el dióxido de carbono, y de su anión, que en este caso sería el bicarbonato. Entonces, esta ecuación se escribe en términos de cantidad de dióxido de carbono disuelto en la solución. Pero
como en la mayor parte de los laboratorios clínicos lo que se mide es la presión de oxígeno, además de la concentración de bicarbonato en sangre, esa presión de oxígeno hay que multiplicarla por el coeficiente de solubilidad del gas en condiciones fisiológicas. Y este coeficiente es de 0,03 milimoles por milímetros de mercurio. El sistema amortiguador del bicarbonato entonces tiene como características que la forma de bicarbonato, o sea de anión, es alta, el pK es próximo al pH del líquido extracelular y el dióxido de carbono es volátil y se puede expirar por los pulmones, con lo cual podemos ver lo siguiente. Un aumento de la presión de dióxido de carbono hace que el pH disminuya, lo que desvía el equilibrio ácido-base hacia la acidosis. Y un aumento de la concentración de bicarbonato es lo contrario. Lo que hace es que disminuya el pH, que eleva el pH, es decir, lo lleva hacia la alcalosis. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, además de definir los determinantes de la regulación del pH normal y del equilibrio ácido-base en el líquido extracelular, nos da información sobre el control fisiológico de la composición de ácidos y bases del líquido extracelular. Como les dije antes, la concentración de bicarbonato está regulada fundamentalmente por los riñones, mientras que la concentración de dióxido de carbono lo está por los pulmones y por la ventilación alveolar. Al aumentar la frecuencia respiratoria, entonces los pulmones, primero, aumentando el dióxido de carbono, disminuye el pH. Y esa elevación del dióxido de carbono se compensa aumentando la ventilación alveolar. Por otro lado, un aumento del bicarbonato en la sangre se compensa a través de su excreción renal. De tal manera que la homeostasis ácido-base es consecuencia de los esfuerzos coordinados de los dos órganos, pulmones y riñones. Y cuando uno de los dos mecanismos de control fracasan, se producen trastornos del equilibrio ácido-base, con una alteración de la concentración de bicarbonato o de dióxido de carbono en el líquido extracelular. La segunda línea de defensa frente a los cambios o los trastornos del equilibrio ácido-básico, como dijimos, es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un aumento de la ventilación elimina el dióxido de carbono, lo que por acción de masas entonces lleva estas ecuaciones hacia la izquierda y así reduce la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el dióxido de carbono, lo que conduce a las ecuaciones hacia la derecha, incrementando la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Por lo general, el aparato respiratorio por su cuenta no puede restablecer un pH normal. Normalmente la última línea de defensa, la compensación renal, como vamos a ver a continuación, tiene que entrar en acción. Pero bueno, interviene tratando de eliminar los ácidos volátiles como dióxido de carbono. Fíjense que esto mismo se ve acá. Se aumenta la concentración de hidrogeniones plasmática. Esto es sensado por los quimioreceptores carotídeos y aórticos. Esto ustedes ya lo vieron en respiratorio. Esto hace que los centros de control respiratorios se activen y entonces manden potenciales de acción a los músculos ventilatorios, con lo cual aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración. Esto intenta entonces disminuir la concentración plasmática de dióxido de carbono y recuperar entonces esa acidez. Por el contrario, también ese aumento en la concentración plasmática de dióxido de carbono interviene incrementando la actividad de los quimioreceptores centrales
que a través de interneurona interviene activando los centros de control respiratorio. Recuerden que los quimiorreceptores centrales respondían a alteraciones en la presión de dióxido de carbono y casi no respondían o muy poco, o cuando bajaba cuando se producía una disminución muy pronunciada del oxígeno, de los niveles de oxígeno. Si la formación metabólica de dióxido de carbono permanece constante, el único factor que influye sobre la presión de dióxido de carbono de los líquidos extracelulares es la magnitud de la ventilación pulmonar. Cuanto mayor sea la ventilación alveolar, menor va a ser la presión de dióxido de carbono, y por el contrario, cuanto menor sea la ventilación alveolar, más alta será la presión de dióxido de carbono. Como se comentó antes, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, también aumentan las concentraciones de ácido carbónico y de hidrogenión, lo que se traduce en una disminución del pH del líquido extracelular. Como se ve en la figura, se observan los cambios aproximados de pH sanguíneo que se producen a consecuencia del aumento o disminución de la ventilación alveolar. Se puede ver que si la ventilación alveolar aumenta al doble de lo normal, pongamos de 0,5 a 1 o de 1 a 2, cuando aumenta al doble, el pH de los líquidos extracelulares asciende en 0,23 aproximadamente. Si el pH de los líquidos extracelulares desde de 7,40 con una ventilación alveolar normal, su duplicación, es decir, de la ventilación alveolar, hará que el pH ascienda hasta alrededor de 7,63, es decir, de 7,40 a 7,63. Y al revés, una disminución en la ventilación alveolar a la cuarta parte de lo normal reduce el pH en 0,45, es decir, cuando nos vamos para la izquierda 4 veces, o sea, a una cuarta parte, entonces se reduce el pH en 0,45. Así, con una ventilación alveolar normal, el pH, si es de 7,4, al reducir la ventilación a la cuarta parte, iríamos hasta un pH de 6,95. Estos son cambios del pH, no es el pH, son los cambios del pH en magnitud. Fíjense que iríamos hasta 6,95. Como los cambios en la ventilación alveolar pueden ser muy grandes, desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo normal, se entiende por qué o hasta qué punto el aparato respiratorio puede modificar el pH de los líquidos corporales. Entonces, moviéndonos en la ventilación alveolar, podemos afectar bastante el pH de los líquidos corporales. La ventilación alveolar no solo influye en la concentración de hidrogenión a través de los cambios de la presión de dióxido de carbono de los líquidos extracelulares, sino que la concentración misma de hidrogenión influye en la ventilación alveolar, es decir, un aumento de los hidrogeniones estimula la ventilación alveolar y eso hace disminuir la presión de dióxido de carbono, con lo cual se ejerce un efecto de retroalimentación negativo. Acá se ve la ventilación alveolar versus el pH de la sangre arterial. Un cambio en la magnitud de la ventilación, es decir, una unidad de cambio de pH, es mucho mayor, en la unidad de cambio de pH, es mucho mayor el efecto sobre el pH cuando los valores de pH son bajos, es decir, cuando tenemos pH bajos, fíjense cómo desciende la ventilación alveolar. Cuando tenemos pHs más altos, el cambio, cuando cambia la ventilación alveolar, no es tan notable. La razón de esto es que cuando la ventilación alveolar disminuye a causa del aumento del pH, es decir, menor concentración de protones, descienden también la cantidad de oxígeno que se añade a la sangre y la presión parcial de oxígeno, lo cual estimula la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la compensación respiratoria al ascenso del pH no es tan eficaz como la respuesta a una reducción acentuada del pH.
En condiciones normales, los riñones excretan una cantidad de ácido igual a la producción de ácidos no volátiles y de esa manera recuperan el bicarbonato que se pierde por neutralización. Era uno de los sistemas en la primera línea de defensa. Además, los riñones deben prevenir la pérdida de bicarbonato por orina. ¿Por qué? Porque se filtra mucho bicarbonato por orina. Entonces, esta tarea es bastante importante porque la carga de bicarbonato filtrada es bastante alta. Aproximadamente 4.000 y algo miliequivalentes por día, en comparación con solos entre 50 y 100 miliequivalentes por día necesarios para equilibrar la producción de ácido no volátil. Tanto la reabsorción de bicarbonato filtrado como la excreción de ácido se consiguen secretando hidrogenión por las nefronas. En un solo día las nefronas deben secretar aproximadamente esos 4.000 y pico de miliequivalentes de hidrogenión que se producen y que se filtran en el líquido tubular. La mayoría del hidrogenión secretado sirve para reabsorber la carga filtrada de bicarbonato y solamente entre 50 a 100 miliequivalentes de hidrogeniones se excretan por orina. Como resultado de esta excreción de ácido por la orina, esta suele ser bastante ácida. Los riñones, sin embargo, no pueden excretar una orina más ácida que un pH de 4 a 4,5. Incluso con un pH de 4 solamente pueden excretarse 0,1 miliequivalente por litro de hidrogenión. Fíjense que es mínimo con respecto a lo que les dije que se produce. De tal manera que para excretar suficiente ácido, los riñones tienen que excretarlos con tampones urinarios, como el que se ve acá, que es uno de ellos, el fosfato. Tiene que usarse como tampón el fosfato para poder excretarse más ácido, tanto ácido como se necesite excretar. Otros tampones son, por ejemplo, la creatinina. Y otros más. En conjunto, los diferentes tampones urinarios se denominan ácidos titulares, porque titulan el ácido que se va excretando por las células de la nefrona. La excreción de protón como ácido titulable es insuficiente para equilibrar la carga diaria de ácido no volátil, sin embargo. Entonces se necesita un mecanismo adicional e importante por el cual los riñones contribuyen al mantenimiento del equilibrio ácido-base. Y eso es a través de la síntesis y excreción de amonio. Es decir, que se excreta protón y se reabsorbe bicarbonato cuando hay acidosis, ¿no? Pero esto no alcanza. Entonces, se puede excretar más protón si se titula con el fosfato en forma de fosfatos o con creatina o con otros tampones que lo titulen a ese protón. Pero aún así no alcanza para excretar muchas veces todo lo que se tiene que excretar. Entonces, a partir de los aminoácidos de las células tubulares se genera amonio y de esa manera se puede excretar más protones. Bueno, ya vimos que el bicarbonato es necesario para tamponar en la primera línea de defensa, pero ¿qué pasa cuando se produce mucha cantidad de ácidos no volátiles? El bicarbonato se gasta. Entonces tiene que ser reabsorbido la mayor parte de la carga filtrada de bicarbonato en el líquido tubular, tiene que ser reabsorbido. Acá se ven entonces en esta figura los principales procesos de transporte del bicarbonato. En principio se secreta protón o hidrogenión a través de la membrana apical de las células por un intercambiador tanto sodio-protón como por una bomba de protón. El intercambiador sodio-protón es la vía predominante para la secreción de protones y utiliza el gradiente de sodio que hay entre la luz y la célula para llevar a cabo este proceso. Es una secreción activa secundaria. En el interior de la célula
el protón y el bicarbonato se producen en una reacción que es catalizada por la anhidrasa carbónica. El protón es segregado en el líquido tubular, mientras que el bicarbonato sale por la membrana vasolateral y vuelve a la sangre peritubular. Entonces, se excreta protón y se reabsorbe al mismo tiempo bicarbonato. La mayoría de los bicarbonatos salen mediante un cotransportador que acopla la salida de un sodio con 3 bicarbonatos. Pero además algo de bicarbonato puede salir intercambiándose por cloruro en estos intercambiadores cloruro-bicarbonato. Como se ve también en la figura, la anhidrasa carbónica también está presente en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal y la enzima entonces cataliza la degradación, la deshidratación del ácido carbónico en el líquido luminal y por lo tanto facilita la reabsorción de bicarbonato, porque este ácido carbónico se produce agua más dióxido de carbono que puede penetrar a través de las membranas plasmáticas y de esa manera generar bicarbonato. A partir de la porción final de los túbulos distales y continuando por el resto del sistema tubular, el epitelio tubular secreta iones hidrógeno mediante un transporte activo primario, como se ve acá. Las características de este transporte son distintas de las que se comentaron para el túbulo proximal, el asa de Henle y la porción proximal del túbulo distal. En este caso, los túbulos distal y colector reabsorben la pequeña cantidad de bicarbonato que escapa a la reabsorción del túbulo proximal y el asa de Henle. Estas serían las células intercaladas. Hay un tipo de células intercaladas que son las que secretan el hidrogenión y que reabsorben bicarbonato, que se denominan células A o intercaladas alfa. Dentro de estas células, el hidrogenión y el bicarbonato se producen mediante la anhidrasa carbónica actuando sobre el dióxido de carbono y el agua. El mecanismo celular es similar al descrito para la rama gruesa ascendente del asa de Henle, aunque bueno, varían los transportadores. Del asa de Henle ascendente y del túbulo proximal que les comenté recién. El protón entonces es secretado al líquido tubular a través de dos mecanismos. Uno implica una protón ATPasa de la membrana apical y el segundo acopla la secreción de protón con la reabsorción de potasio mediante una protón-potasio ATPasa. Es similar a la encontrada en el estómago. El bicarbonato sale de la célula a través de la membrana vasolateral intercambiándose por cloruro mediante el intercambiador cloruro-bicarbonato y va a la sangre peritubular. Hay otros transportadores de bicarbonato que se han localizado en esta célula, pero bueno, su papel en la reabsorción de bicarbonato no se han definido completamente. Y hay una segunda población de células intercaladas que segrega bicarbonato más bien que protón en el líquido tubular y que se llaman también células B o células intercaladas beta. En estas células la protón ATPasa está localizada en la membrana vasolateral y el intercambiador cloruro-bicarbonato se encuentra en la membrana apical. Sin embargo, el intercambiador cloruro-bicarbonato de la membrana apical es diferente al que se encuentra en la membrana vasolateral de las células intercaladas A. Y este se ha identificado como, se lo llama también pendrina. Cuando se secretan más hidrogeniones al líquido tubular que bicarbonato se ha filtrado, solo una parte del exceso de protones puede excretarse en forma iónica por la orina. ¿Y esto por qué es? Porque bueno, la orina
el pH mínimo de la orina es de alrededor de 4,5, por tanto, por cada litro de orina formada, solo pueden excretarse alrededor de 0,03 miliequivalentes de hidrogeniones libres. Si necesitamos excretar todos los ácidos no volátiles, los hidrogeniones provenientes de ácidos no volátiles formados diariamente en el metabolismo, necesitaríamos fabricar tremenda cantidad de litros de orina. Pero la excreción de grandes cantidades de iones hidrógeno se logra combinando los protones con amortiguadores presentes en el líquido tubular. Aquí se ven los fosfatos. Entonces, fosfato se une con los hidrogeniones, los tampona y de esta manera el pH de la orina no desciende tanto y pueden excretarse más hidrogeniones. Hay otros sistemas amortiguadores más débiles como urato y citrato, pero son mucho menos importantes. También, y muy importante, es el amortiguador amonio. A partir de la glutamina que se genera en hígado y que va hasta el riñón, puede excretarse amonio al líquido tubular y entonces tamponar el exceso de ácido. Eso es otra manera de tamponar el exceso de ácido sin bajar tanto el pH de la orina. Por lo tanto, cuando hay un exceso de hidrogeniones en el líquido extracelular, los riñones no solo reabsorben todo el bicarbonato filtrado, sino que también generan nuevo bicarbonato. Fíjense acá a partir de la glutamina que genera el amonio con el cual se produce el tamponamiento también del líquido, de los protones, pero también se fabrican bicarbonatos que se reabsorben. De esta manera se puede generar nuevo bicarbonato. Las interacciones hepatorrenales son muy importantes porque para el proceso global de excreción de amonio, ya que el hígado produce o sintetiza glutamina, que es el material de inicio principal para la producción renal de amonio. Como vimos, el amonio se utilizaba para que la orina no se acidifique tanto y poder excretar más iones hidrógeno en la orina. El hígado elimina alrededor de 1000 milimoles por día de grupos amino. Algunos de estos grupos aminos se convierten en amonio, como se ve acá, algunos se convierten en amonio por reacciones de desaminación, algunos finalizan como grupos amino en el glutamato o en el aspartato mediante reacciones de transaminación y algunos otros van al ciclo de la urea para producir urea que se va a excretar finalmente una parte en la orina. Entonces, de los aproximadamente 1000 milimoles por día de grupos aminos catabolizados, el hígado detoxifica casi el 95% mediante la producción de urea. Un amino de la urea proviene del grupo del amonio que se une al bicarbonato. Ese amino, entonces, uno, como dije, proviene del amonio y el otro procede del aspartato. Fíjense que en el ciclo de la urea, a partir del aspartato, se genera la urea y fumarato. El resultado neto, entonces, es la generación de urea y el consumo de 2 bicarbonatos, considerando que el protón generado consume otro bicarbonato. El hígado detoxifica el 5%, esto era el 95%, y el 5% restante de los grupos amino catabolizados lo detoxifica mediante la conversión en amonio y mediante la conversión de glutamato en glutamina.
Las células del túbulo proximal entonces captan esta glutamina hepática y la usan como fuente de amonio que secretan a la luz tubular, como vimos anteriormente, mientras generan un bicarbonato nuevo que se reabsorbe a la circulación. De manera que los dos mecanismos hepato-renales ejercen efectos opuestos sobre el bicarbonato. Por cada grupo amino catabolizado, excretado en forma de urea, el hígado consume el equivalente de un bicarbonato. Por cada grupo amino catabolizado, excretado en forma de amonio por la vía de la glutamina, el túbulo proximal produce un bicarbonato nuevo. En la medida que el riñón excreta amonio, el hígado consume menos bicarbonato ya que sintetiza urea. Entonces, fíjense la interrelación entre el hígado y el riñón en la disposición, cómo se dispone los grupos amino del catabolismo de los aminoácidos. Eso es lo que intenta mostrar esta diapositiva. Acá en esta tabla se ven los principales factores que influyen en la secreción de hidrogenión y en la reabsorción de bicarbonato. Algunos de ellos, como la alteración en el volumen del líquido extracelular, no se relacionan directamente con el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Bueno, en este caso, ¿cómo se relacionan? La secreción de protón está acoplada a la reabsorción de sodio por el intercambiador sodio-protón situado en el túbulo proximal, como vimos, y en el asa ascendente gruesa de Henle. De manera que los factores que estimulen la reabsorción de sodio, como una reducción del volumen de líquido extracelular, como se ve acá, entonces llevaría a, de forma secundaria, aumentar la secreción de potasio. Perdonen que pensé que se lo estaba marcando. Acá, disminución del volumen del líquido extracelular haría que se reabsorba sodio y se secrete potasio. Por lo tanto, aumenta la secreción de protón. Me parece que dije potasio, perdonen. La reducción del volumen de líquido extracelular estimula, como les dije, la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de protón, no de potasio, y la reabsorción de bicarbonato. A través de varios mecanismos. Por ejemplo, uno es el aumento de la concentración de angiotensina 2. La angiotensina 2 también es un factor que hace aumentar la secreción de protón y la reabsorción de bicarbonato. Y esta estimula directamente la actividad del intercambiador sodio-protón en los túbulos renales. Pero otro mecanismo es a través del aumento de las concentraciones de aldosterona, que estimula la secreción de hidrogenión por las células intercaladas de los túbulos colectores corticales. Así que la disminución del volumen de líquido extracelular tiende a causar una alcalosis debido a una secreción excesiva de hidrogenión y una reabsorción de bicarbonato. Los cambios en la concentración de de potasio también pueden influir en la secreción de protón, de manera que la hipopotasemia estimula la secreción de hidrogenión, mientras que la hiperpotasemia reduce la secreción de hidrogenión. Y la hiperpotasemia, entonces, al reducir la secreción de hidrogenión, tiende a provocar acidosis. Bueno, ya vimos cómo se reabsorbe y se secretan el hidrogenión y el bicarbonato. Y ahora vamos a ver cómo se compensan las alteraciones ácido-base. Para eso tenemos que volver nuevamente a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y aquí vemos que hay una proporción para un pH de 7,4, una proporción de bicarbonato a dióxido de carbono de 20 a favor del bicarbonato. 20 veces más bicarbonato que dióxido de carbono. Esa debe ser la proporción para que el pH plasmático sea normal. Por debajo de esa proporción tenemos acidosis y por arriba tenemos alcalosis.
Entonces, podemos tener acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Esto ya lo venimos viendo, vamos a analizar cada caso. En la acidosis respiratoria, si es respiratoria, se generan los ácidos. En este caso sabemos que el ácido sería el dióxido de carbono. Bueno, en la acidosis respiratoria aumenta mucho el dióxido de carbono. Esto puede suceder, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde la ventilación no es buena. Al aumentar el dióxido de carbono, entonces la ecuación se desplaza hacia la derecha y se genera mucha cantidad de hidrogenión. Hay un pH bajo y el bicarbonato está elevado. Piensen ahora, fíjense qué pasa en la alcalosis respiratoria. Es al revés. Puede ser por hiperventilación que el dióxido de carbono esté disminuido, con lo cual por acción de masas esta ecuación se desplaza hacia la izquierda, de tal manera que tenemos pH alto porque disminuye la cantidad de hidrogenión y también bicarbonato bajo porque se consumió al unirse al hidrogenión para generar dióxido de carbono y tratar de recuperar ese dióxido de carbono bajo. En una acidosis metabólica tenemos aumentados los ácidos, ya dijimos, ácidos no volátiles, como ácido láctico, cetoácidos o ingestión de sustancias como aspirina, por ejemplo. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Aumenta mucho el ácido, que se combina entonces con bicarbonato para desplazar, por la ley de acción de masas, la ecuación hacia la izquierda. Fíjense que entonces vamos a tener un pH bajo por la acidosis, pero además el bicarbonato va a estar bajo. Y en una alcalosis metabólica tengo que los ácidos están disminuidos. Por ejemplo, puede darse este caso en cuando hay vómitos en exceso o mucha ingestión de antiácidos conteniendo bicarbonato. ¿Qué pasa? El pH está alto porque está bajo la carga ácida y como por la ley de acción de masas esta ecuación se dirige hacia la derecha para intentar compensar esa disminución en ácido, se genera mucho bicarbonato. Por eso el pH es alto y el bicarbonato elevado. Bueno, la diferencia de esto con el anterior es que además de la compensación, además de decir qué es lo que se genera o lo que está aumentado, pongo cómo se compensa. Por ejemplo, una acidosis respiratoria siempre se compensa renalmente, secretando hidrogeniones y reabsorbiendo bicarbonato. Y una alcalosis respiratoria la compensan los riñones, secretando menos hidrogeniones y disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. Entonces, en las acidosis y alcalosis respiratoria, la compensación es renal. En cambio, fíjense en las metabólicas. En la acidosis metabólica o la acidosis metabólica se compensa con un aumento de la ventilación, pero los pulmones no pueden compensar por completo, entonces los riñones producen bicarbonato nuevo. Y en la alcalosis metabólica hay compensación con participación de riñones y pulmones. Se excretan más iones bicarbonato y menos protones y disminuye la ventilación. Entonces, a grandes rasgos, en las acidosis y alcalosis respiratoria la compensación es solo renal, mientras que en las metabólicas tenemos compensación renal y pulmonar. El tratamiento adecuado de los trastornos ácido-básico requiere un diagnóstico adecuado. Los trastornos ácido-básicos simples, mencionados en las diapositivas anteriores, pueden diagnosticarse analizando 3 medidas en una muestra de sangre arterial. Esas medidas son el pH, la concentración plasmática de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Examinando el pH arterial, podemos determinar primero si el trastorno es una acidosis con un pH menor a 7,35 o si es una alcalosis con un pH mayor a 7,45.
El segundo paso es examinar la presión de dióxido de carbono y la concentración plasmática de bicarbonato. El valor normal de la presión de dióxido de carbono es de unos 40 milímetros de mercurio y el de bicarbonato de alrededor de 24 miliequivalentes por litro. Si el trastorno se caracteriza como una acidosis y la presión de dióxido de carbono en el plasma está aumentada, la acidosis debe tener un componente respiratorio. Entonces decimos que puede ser una acidosis respiratoria. Tras una compensación renal, la concentración plasmática de bicarbonato en la acidosis respiratoria debería tender a aumentar por encima de lo normal. Luego, los valores esperados para una acidosis respiratoria simple serían un pH plasmático reducido, un incremento de la presión de dióxido de carbono y un aumento de la concentración plasmática de bicarbonato, tras una compensación renal parcial. En la acidosis metabólica habría una reducción del bicarbonato plasmático, pero en la acidosis metabólica la anomalía primaria es una reducción de la concentración plasmática de bicarbonato. Luego, si un pH bajo se acompaña de una concentración baja de bicarbonato, la acidosis tendrá un componente metabólico. En la acidosis metabólica simple, la presión de dióxido de carbono se reduce por una compensación respiratoria parcial, al contrario que en la acidosis respiratoria, en la que aumenta la presión de dióxido de carbono. Luego, en una acidosis metabólica simple, esperaríamos encontrar un pH bajo, una concentración plasmática de bicarbonato baja y una reducción de la presión de dióxido de carbono luego de una compensación respiratoria parcial. El método para clasificar a las alcalosis lleva los mismos pasos. Primero, alcalosis significa que hay un aumento del pH plasmático. Si el aumento del pH se acompaña de una reducción de la presión de dióxido de carbono, la alcalosis debe tener un componente respiratorio. Si el aumento de pH se acompaña de un aumento del bicarbonato, entonces la alcalosis debe tener un componente metabólico. Luego, en una alcalosis respiratoria simple sería de esperar encontrar un aumento del pH, una reducción de la presión de oxígeno y una disminución de la concentración de bicarbonato en el plasma. Y en la alcalosis metabólica simple esperaríamos encontrar un aumento de pH, un aumento del bicarbonato plasmático y un aumento de la presión de dióxido de carbono tras la compensación respiratoria. De tal manera que de esta forma se trata de llegar a diagnosticar el tipo de acidosis o alcalosis. Fíjense que solo se requiere de medir el pH de la sangre arterial, los niveles de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono.